Como les mencionaba, finalmente nuestro flujo de calor está determinado por este coeficiente de transferencia de calor total que tiene una parte interna y una parte externa. Está multiplicado por la diferencia de temperatura. Parte interna multiplicada por el área interna y la parte externa que está multiplicada por el área externa, ¿no? Por lo tanto, ahí se consideran todos estos balances dependiendo de las resistencias que se tengan en cada uno de los parámetros, de las partes de nuestro sistema. Entonces, como les mencioné, el coeficiente de transferencia de calor total es un valor que está tabulado, que se puede medir o que se puede calcular a partir de otros datos, pero de todas formas es un parámetro importante para realizar todo este balance que estamos haciendo, todo este estudio de los intercambiadores de calor. Entonces aquí hay diferentes grados de valores del coeficiente de transferencia de calor total, U, que se mide en unidades del sistema internacional en watts por metro cuadrado por grado Celsius. Aquí tenemos diferentes sistemas, por ejemplo, transferencia de calor de agua hacia agua, está entre 850 y 1700 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius. Agua hacia aceite, agua hacia gasolina o queroseno, calentadores de agua de alimentación, vapor de agua hacia combustóleo ligero, hacia combustóleo pesado, condensador de vapor de agua, condensador de freón, agua enfriada, condensador de amoníaco con agua enfriada, condensadores de alcohol con agua enfriada, diferentes parámetros, gas hacia gas, agua hacia aire en tubos con aletas, vapor de agua hacia aire en tubos con aletas, etc. ¿Ven? Aquí las aletas le agregan diferentes tipos de cosas, de mayor consideraciones en ese sentido. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo bastante simple para calcular este coeficiente de transferencia de calor total a partir de valores que tengamos en ese sistema. Profe, Dígame. y en ese caso, ¿cuál de todos estos se consideraría mejor? Hay que evaluarlo. Tenemos que nuestro coeficiente es proporcional al flujo de calor. Entonces, mayor coeficiente, mayor flujo de calor. En ese sentido. ¿Se acuerdan aquí? Q es igual a U por bla, 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 bla. Se aumenta U, aumenta Q. Entonces, si queremos aumentar nuestro flujo de calor, tenemos que aumentar simplemente nuestro coeficiente de transferencia de calor total. Entonces, un coeficiente de transferencia de calor total mayor. Por ejemplo, aquí calentadores de agua de alimentación. Efectivamente, si queremos calentar agua, necesitamos un coeficiente más alto para que este flujo sea mayor, de tal manera que nuestro coeficiente es mayor. Si queremos que nuestros flujos sea menor, podemos elegir sistemas con coeficientes menores, que son los gases, particularmente que yo les había nombrado, que eran los problemas que se hacían cuando estábamos transportando del líquido a gas. Aquí de gas a gas es aún menor, entre 10 y 40 watts por metro cuadrado por grado Celsius. Entonces ahí dependiendo de la diferencia de energía podemos establecer, porque recordemos, finalmente igual depende no solo del U, sino que del área que se está intercambiando y de la diferencia de temperatura que estemos instalando entre ambos fluidos. Entonces aquí podemos tener un coeficiente muy alto, pero si la diferencia es muy pequeña de temperatura, igual vamos a tener un flujo pequeño en comparación con esto si la diferencia es grande. Entonces ahí efectivamente hay que ir evaluando los parámetros dependiendo de si queremos que nuestro flujo sea mayor o menor. Generalmente siempre va a ser que queramos un flujo mayor. Evidentemente estamos tratando de extraer la mayor cantidad de calor de un fluido para traspasarla hacia otro fluido. Entonces vamos a verificar este ejemplo ahora, que es bastante simple, pero para que se den cuenta todo lo que hemos hablado para ponerle números y no quedemos tanto en la teoría. Entonces dice, esto se me fue para arriba.
dice que se va a enfriar aceite caliente en un intercambiador de calor de tubo doble a contraflujo, según dice la imagen. Entonces aquí por dentro tenemos un flujo de agua fría y por afuera, en el otro tubo, tenemos un flujo de agua caliente, de aceite caliente, digo, ¿no? Que fluyen en contraflujo. Ahí después nos vamos a meter con eso también. Entonces el coeficiente convectivo del agua interior es 7.663 watts por metro cuadrado por grado Celsius y para el aceite 75,2 watts por metro cuadrado por grado Celsius. Ya, entonces tenemos 1 sobre U, y ya lo habíamos definido así, igual a 1 sobre HI más 1 sobre HO. ¿No? Coeficiente convectivo para el flujo interior, coeficiente convectivo para el fluido exterior. Entonces aquí efectivamente nos dan los valores y simplemente vamos a calcular el valor. 1 sobre HI del interior era 7.663 más 1 sobre el 75,2. ¿Cuánto nos da eso? Les digo el tiro. Déjenme calcularlo. No lo anoté de esa manera. Igual a... Nos da 0. Oye, no tiene tinta esto. Tampoco. Este sí. 0,0134. ¿Ah? 0,0134. Si hacemos S, esto es 1 sobre U. Entonces, sacamos de aquí que U va a ser igual a 1 dividido 0,0134. Por lo tanto, U nos va a quedar que es igual a 74,5. 74,5 ¿qué? Watts metro cuadrado por grado Celsius. Esas son las unidades. Tiene las mismas unidades que nuestro coeficiente convectivo. Para el HI y para este de acá. 74,5. ¿Qué podemos sacar aquí inmediatamente? 74,5. Si ven estos datos, esto de acá con esto de acá que calculamos aquí, ¿qué podemos determinar? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos ver, observar en estos datos? $74,5 nos dio U, 75,2 nos dio el HO, el H externo del aceite,
se parecen bastante. ¿Quiere decir que no lo consideramos, profe? ¿El ¿Cómo? HO? ¿Que no consideramos el HO en este caso? El HO lo consideramos, ¿verdad? Para allá, efectivamente, simulando con lo que, o yendo con lo que habíamos mencionado en la parte anterior, este 74,5 se parece a este 75,2, ¿cierto? Es más o menos similar. ¿Por qué? Porque el HO es menor, es el menor, se dan cuenta. Ya habíamos mencionado que el coeficiente menor va a ser el que va a dominar finalmente la transferencia de calor total, o la resistencia si hablamos en términos al revés. Ya entendí. Por eso, finalmente se parecen estos valores. Si podemos calcular cuánto asciende cada uno, podemos hacer una regla de 3. Nuestro 75,2 claro, 75,2 va a ser el 100%, entonces 74,5%. Simplemente una regla de 3 para 74,5 por 100 dividido 75,2. Este valor corresponde aproximadamente al 99%, está determinado el 99% por el HO. 99,1 incluso. 91,9% por el HO. Lo demás es el HI. ¿Se dan cuenta entonces ahora que le colocamos números? Podemos hacer referencia a que efectivamente el menor, el coeficiente con menor, si esta diferencia es alta, ¿se dan cuenta? Son dos órdenes de magnitud distintas. Por lo tanto, este es mucho más pequeño, el HO es mucho más pequeño que el HI en este ejemplo, ¿no? El coeficiente convectivo del fluido externo, el aceite en este ejemplo, es mucho más pequeño que el coeficiente convectivo del agua en este ejemplo. Por lo tanto, efectivamente, nuestra transferencia va a estar dominada particularmente y casi exclusivamente en un 99,1% por el aceite, por el coeficiente convectivo del aceite, que está afuera de nuestro sistema, ¿no? ¿Por qué este valor, este coeficiente convectivo es muy grande? Por lo tanto, el flujo de calor, la convección ahí va a ser bastante grande, va a ser amplia, va a ser muy rápida el flujo de calor. Por lo tanto, no va a dominar, su resistencia es muy pequeña. Esta resistencia, sin embargo, es mucho más grande y por lo tanto se adecua en un 99,1% dentro de todo esto. Y para que le coloquemos números y se den cuenta que efectivamente, finalmente el que va a dominar dentro de todo esto es el coeficiente convectivo que tenga menor valor. Menor valor porque dentro de la ecuación va a tener un valor mayor dentro de todo esto. Y eso establece que se parezcan tanto estos valores que están encerrados en rojo. Ahí para que colocándole números y tenga todo más sentido y se den cuenta específicamente de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Profe, Dígame. ¿lo puede explicar de nuevo, por favor? Por supuesto. Entonces aquí tenemos la ecuación que les mostré, simplemente 1 sobre U igual a 1 sobre HI más 1 sobre HO. Coeficiente convectivo interno, coeficiente convectivo externo. En el ejemplo, nos daban los valores de estos mismos coeficientes. ¿Ya? De estos mismos coeficientes, HI 7663 watts por metro cuadrado por grado Celsius, más 1 sobre 75,2, el coeficiente de convección externo, 75,2 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius. Si nosotros resolvemos esto, llegamos al valor de 1 sobre U igual a 0,0134. Si nosotros damos vuelta a esta ecuación, simplemente llegamos al valor de que U es igual a 1 sobre ese valor que calculamos acá. Por lo tanto, nos da que U, nuestro coeficiente de transferencia de calor total, es igual a 74,5.
74,5 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius. ¿Qué es lo que les estoy haciendo yo aquí? Que finalmente este 74,5 se parece bastante al 75,2, que es el coeficiente de transferencia del aceite, el fluido externo de nuestro sistema. Se parece bastante. ¿Y por qué se parece bastante? Porque finalmente habíamos mencionado en la parte anterior de la clase que lo que domina nuestra transferencia de calor y que va a influir de mejor manera o de mayor manera, nuestro coeficiente de transferencia de calor total va a ser el coeficiente convectivo que tenga menor valor, que en este caso particular, en este ejemplo, es H sub O, HO, que es el coeficiente convectivo del aceite, que está afuera de el fluido que está fuera de nuestro sistema, que es 75,2. Este 75,2 se parece bastante a 74,5, que es el coeficiente de calor de transferencia de calor total. Coeficiente de transferencia de calor total, coeficiente convectivo externo. Se parecen bastante en sus valores. Y yo hice simplemente una regla de 3. ¿Qué regla de 3 hice? Que 75,2 es el 100% y 74,5 es X%. X, si lo resolvemos, nos da que es 99,1%. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de todo esto, el sistema, aquí el coeficiente global, está incorporado o está influenciado en un 99,1% por el coeficiente más pequeño, que en este caso es nuestro coeficiente externo, el convectivo externo, que es 75,1. ¿no? El 99% corresponde al coeficiente externo. Por eso les mencionaba que finalmente es este valor completo, este 75,2, el coeficiente convectivo externo, el que va a dominar nuestra transferencia de calor. ¿Por qué? Porque recuerden que Q es igual a U por A por delta T. El 99,1% de este valor corresponde al coeficiente convectivo externo. Por lo tanto, nuestro flujo va a estar dominado, nuestro flujo de calor va a estar dominado por el coeficiente convectivo, en un 99,1%. Si nosotros sacamos el aceite, entonces no va a haber coeficiente convectivo aquí que domine, ¿no? Porque finalmente el agua tiene un coeficiente convectivo muy alto, por lo tanto este valor va a ser muy bajo en ese sentido. Si es muy bajo, lo que va a pasar es que nos va a transferir el flujo de calor muy rápidamente. Aquí, si se dan cuenta, está dominado por este valor. Si está dominado por este valor es porque es más importante dentro de todo esto y podemos despreciar este valor de acá, lo podemos sacar. Por lo tanto, ahí surge la parte que les mencionaba, que U va a ser similar a HO. ¿Por qué? Aquí lo vimos con los datos. El coeficiente menor va a ser el que va a dominar. Aquí me dicen, siempre hay que fijarse en que U se parezca al valor menor. Claro, si se parecen es porque domina, ¿no? Si no se parece, por ejemplo, aquí, cualquier dato y nos da que es, no sé, es un valor entre medio, que podría ser 3000, U igual a 3000. Si se dan cuenta, estos valores no se parecen. Y si nos da un valor entre medio, significa que ninguno de los dos está dominando, ¿no? Puede ser mitad y mitad, 50% y 50%. Entonces ahí ninguno está dominando. Aquí sí está dominando porque es el valor más pequeño. Es muy pequeño. Si se dan cuenta, 75,2 a 7663, hay 2 órdenes de magnitud de diferencia. Multiplicado por 100, a eso me refiero, 2 magnitudes de diferencia, por 100 nos da un valor similar a este. Entonces, es prácticamente 100 veces menor que este de acá.
Por eso es muy distinto. Si son muy distintos, dos órdenes de magnitud es muy distinto, significa que el que tiene el valor menor es el que va a dominar dentro de nuestro coeficiente de transferencia de calor total y por lo tanto va a dominar nuestro coeficiente, nuestro flujo de calor. Simplemente porque es el valor que domina más en nuestro coeficiente U. ¿Ahí quedó un poco más claro o sigue un poco enredado? Sí, profe, más claro. ¿Sí? Genial. Genial. ¿Alguien quedó con alguna duda? Dígalo, porque es importante mencionar esto. Si quedan con más Profe, dudas, dígame. profe, perdón. Susana dijo una pregunta, entonces, ¿eso es así? Ah, ya, siempre hay que fijarse en que U se parezca al valor menor. Ah, sí, pues. Sí. Ya. Sí, aquí es lo mismo. Si se parece al valor menor, significa que el valor menor está dominando. ¿Ah? Si está en la mitad entre estos dos valores, la mitad, mitad y mitad, significa que ninguno está dominando. Pero generalmente si la diferencia es muy grande entre estos dos valores, significa que va a dominar el valor menor. Por lo tanto, el flujo de calor va a estar dominado por el coeficiente de transferencia o por el fluido que tenga el coeficiente de transferencia más pequeño, en este sentido. Por ejemplo, coloquémosle otros números para que se den cuenta de lo que hemos estado hablando. Entonces, aquí domina finalmente este valor. Vamos a calcular otro valor más cercano. Vamos a ocupar lo mismo y supongamos que UI es igual a, no sé, por coloquémosle cualquier valor, 180. Y H sub 0, HO, es 125. Por ejemplo. Aquí Javiera me hace una pregunta, ¿qué significa que esté dominando? Ah, que es el valor más importante. En el ejemplo anterior, si colocamos este valor que era el 99.1% dentro de acá, significa que nuestro flujo de calor va a estar siendo influenciado en un 99.1% por el coeficiente H sub 0, H sub O, digo, en el ejemplo anterior, con los valores anteriores. Por lo tanto, si cambiamos algún parámetro, por ejemplo, la velocidad, la temperatura de nuestro aceite en el ejemplo anterior, el flujo de calor va a cambiar mucho más que si cambiásemos algo en el agua, porque el agua no va a estar influyendo tanto, no va a ser tan influyente dentro de nuestra ecuación, dentro de nuestros valores. Eso significa que esté dominando, que cualquier cambio que se realice en el aceite, particularmente en ese ejemplo, va a influir mucho más preponderantemente que si hacemos algún cambio en el agua. Eso significa que está dominando la transferencia de calor. Bueno, está dominando el flujo de calor. El intercambio de calor está dominado por el aceite. Tiene mayor influencia el aceite que el agua en este caso. Eso significa que esté dominando. ¿Quedó un poco más claro ese concepto? Entonces aquí 1 sobre 180.
Ya, perfecto. Genial. Entonces, hagamos con estos valores nuevos que les presenté. Uno y 180 más 1 y 125. Perfecto. Este valor, entonces, si consideramos h sub i 180 y h sub o 125, nos va a dar el valor que 1 sobre u es igual a 0,0136. Entonces nos va a dar que u es igual a 0,0136. 1 sobre eso, por lo tanto nuestro u nos va a dar igual a 73,77. Entonces hagamos nuevamente la regla de 3 que yo les mencioné. 125 y 73,77. Nos da ese valor, 73,77 por 100 dividido 125. X aquí es 59,1%, ¿no? Se dan cuenta, aquí está más equilibrado. Ninguno de los dos domina completamente. Si cambiamos algo en nuestro aceite, en nuestro coeficiente externo, en nuestro fluido externo, va a cambiar solamente como el 60% de nuestro flujo. No va a influir tanto como en el caso anterior, que era el 99%. Influía mucho más, dominaba mucho más. Aquí, por lo tanto, son valores similares. Si se dan cuenta, 125 y 180 es prácticamente casi el mismo valor, ¿verdad? En términos prácticos estamos hablando. Es casi el mismo valor. A diferencia de en el ejemplo anterior, que era 7600 comparado con 75. Ahí la diferencia era 2 órdenes de magnitud. Era el valor de H sub O era 100 veces menor que el valor de H sub I. Por lo tanto, ahí dominaba mucho más esta parte. Pero aquí están casi equilibrados. Por lo tanto, efectivamente no va a dominar uno sobre el otro. Van a estar parejos. Si cambio uno, también va a cambiar algo. Si cambio este otro, también va a cambiar algo más. En ese sentido, nuestro flujo de calor. Finalmente, aquí tienen que considerar que estamos hablando de flujo de calor. Y el flujo de calor va a estar incorporado dentro de esta ecuación por este coeficiente que acabamos de definir. Y este coeficiente está influenciado por todos estos parámetros de acá, que nosotros hemos observado. Ahí quedó un poco más claro a qué nos estamos refiriendo fundamentalmente, para encontrar que está dominando dentro de todo esto. Porque si ustedes ven inmediatamente una diferencia muy grande entre estos valores, van a saber inmediatamente que el valor real de este valor, el U, se va a parecer al que es menor, porque va a ser el que va a estar dominando más. ¿No se ve? No, está encendida la cámara. Sí, se ve. Sí, se ve. Creo que Dante, creo que tú tienes el problema ahí dentro de la cámara. Pero no sé si alcanzaste a ver ahí el ejemplo. Básicamente es fijarse. Ahí se ve, genial. Es fijarse en los valores, de ahí determinar qué está influyendo, qué no está influyendo. Son valores similares, son valores muy disparejos. ¿Cómo va a ser nuestro flujo de calor? ¿Ya? Más que entrar a calcular cosas directamente. Con los cálculos nos dimos exactamente cuenta de lo que estaba pasando, pero finalmente, sin necesidad de hacer el cálculo, nos podemos dar cuenta que estos valores van a ser similares y por lo tanto nos va a dar un U que es más o menos similar o más o menos diferente, y no va a ser similar a ninguno de estos valores de acá, porque ninguno de los dos está dominando.
Ninguno de los dos está afectando mayormente nuestro flujo de calor. Eso es como la parte conceptual dentro de todo esto para que se percaten cómo se manejan todos estos sistemas. Genial. Entonces, esto es una pregunta abierta. Cuando hierven agua en la tetera, en el hervidor, aquí me pregunto 0,0136. Ya, antes de proseguir entonces. Este 0,0136 es esto, 1 dividido 180 más 1 dividido 125. Lo calculé en el computador. Uno dividido 180 más 1 dividido 125 es 0,036. Y eso es igual a 1 sobre U. 1 dividido U. Por lo tanto, para calcular U que está dividiendo pasa multiplicando, y este 0,0136 que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado, y nos queda esta ecuación. Finalmente, U es igual a 1 dividido 0,0136, que es igual a 73,77. Así determiné ese valor. 73,77 es lo que nos da al final. Bueno, y claramente esto es watts, metro cuadrado por grado Celsius. Esas son las unidades. Watts, metro cuadrado, grado Celsius. Se dan cuenta de las mismas unidades que los coeficientes convectivos. U tiene las mismas unidades que los coeficientes convectivos. Perfecto. Entonces, lo que les mencionaba, cuando están hirviendo agua en una tetera, en el hervidor, ¿qué les pasa? ¿Qué problemas ven ustedes cuando están hirviendo agua? ¿Qué problemas observan después de hervir agua o después de hervir durante tanto tiempo agua? Se calienta el mango de la tetera, sale vapor, ¿ya? Pero eso no son problemas propiamente tal, per se, ¿no? La cosa es que cuando uno hierve agua mucho tiempo, hierve agua y al otro día hierve agua, pasan semanas y sigue hirviendo agua dentro de todo esto, dentro del hervidor. Esto es una llamita para que se den cuenta. Aquí está la superficie del hervidor, la superficie de la tetera. Cuando pasa el tiempo y seguimos sirviendo agua, y particularmente el agua de Santiago, comienzan a pegarse como unas piedrecitas, ¿cierto? Se comienza a formar una capa de piedrecitas. Esta capa de piedrecitas le llamamos sarro. Comúnmente le llamamos sarro, pero en términos de ingenieriles vamos a hablar, se llaman incrustaciones. ¿Cuál es el problema de las incrustaciones? Que el flujo de calor desde la tetera, desde el hervidor, hacia el agua que está allí, ¿no? Voy a ver si me puede escribir. Bueno, aquí agua, está en azul, va a ir disminuyendo. Cada vez va a pasar menos calor de un lado al otro. Esta es la situación 1. Después pasa menos calor, ¿ya? Hay cada vez menos calor.
ahí quedó la pendala, pero a medida que aumenta esta incrustaciones, esta capa de incrustaciones, se va a desmejorar el rendimiento de nuestra transferencia de calor. Y este es un problema que no solo pasa en los servidores, no solo pasa en las teteras, sino que pasa también en las industrias. ¿Cuál es el problema de las industrias? Que vimos que eran equipos gigantescos. Entonces, limpiar esos equipos es muy complicado. Es bastante difícil y también bastante caro. No es como llegar y abrir el hervidor o la tetera, echarle vinagre o echarle ácido acético o simplemente hacerle un raspado físico y limpiarlo. Y ahí queda impeque para volver a ser utilizado subsecuentemente. En la industria eso es más complicado. Por lo tanto, evidentemente, dentro de toda nuestra ecuación, 1 sobre U por A, tenemos que agregar algo. Esta incrustación tiene asociado un coeficiente de resistencia, ¿no? Un coeficiente de incrustación, R sub F le vamos a llamar. Este coeficiente de incrustación está determinado desde el punto de vista del fluido, pero también del fluido que está aquí, pero también desde el punto de vista del fluido de acá, ¿no? Esto ya no es un hervidor, sino que lo vamos a colocar como un cilindro. Por aquí hay otro fluido. Otro fluido. En la parte longitudinal de un intercambiador de calor. Un fluido y otro fluido. Por lo tanto, aquí se va a ganar una capa de incrustación que va a afectar la transferencia de calor de un fluido al otro y del otro fluido al uno. Por lo tanto, hay un coeficiente de transferencia interno y un coeficiente de transferencia externo. Entonces, dentro de toda nuestra ecuación, HI por AI, le agregamos un coeficiente interno, coeficiente de incrustación interno, el logaritmo 2πLK, un coeficiente de incrustación externo y el coeficiente convectivo. ¿Se dan cuenta? Se le agregan dos coeficientes que tienen que ver, por un lado, la parte interna y la parte externa dentro de todo esto. Entonces aquí le estamos agregando un poco de complejidad, que son cosas que hay que considerar finalmente dentro de la industria, porque es algo que aqueja bastante en las plantas, porque el agua de Santiago es muy dura. Tiene mucho contenido de sales disueltas. Sales disueltas que por el efecto del calor se van incrustando en la superficie de las tuberías. En la superficie interna y en la superficie externa. Si se incrustan, evidentemente vamos a estar considerando vamos a estar desmejorando, quiero decir, el flujo de calor, el intercambio de calor, la transferencia de calor entre un fluido y otro, porque son sales, son rocas que se quedan ahí pegadas, y las rocas tienen un coeficiente de transferencia muy bajo. Por lo tanto, su resistencia es bastante alta, es bastante considerable dentro de todo esto, ¿no? Y lo vamos a averiguar particularmente con un ejemplo. Pero queda claro finalmente la importancia de considerar este valor. Sí. Perfecto, entonces